Vamos a pasar inmediatamente, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura, el Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy, hermanos y hermanas, finalizamos la 3ª semana del tiempo de Cuaresma. Es sábado de esa 3ª semana y como sabes son 4, estamos ya en vísperas del final prácticamente. La palabra de Dios hoy se sitúa en una parábola muy interesante del Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versículos 9 al 14. Es la parábola de dos hombres que van al templo a rendirle cuentas a Dios. Y nos va a servir a nosotros de ejemplo de lo que es el examen de conciencia. Hermanos y hermanas, uno de los propósitos que tiene la Cuaresma en nuestro retiro que hemos hecho y estamos haciendo por 40 días, en el examen de conciencia que debe de provocar el ejercicio cuaresmal que estamos haciendo, con todo lo que hemos meditado nosotros, con nuestras prácticas, con los retiros que hemos tenido, con las charlas, hermanos y hermanas, con las actividades, se supone que de alguna forma, y esto lo quiero decir en el mejor sentido, estemos inquietos por los sentimientos de culpa. De alguna forma, producto de vivir una cuaresma profunda, es dar con los sentimientos de culpa. Porque los sentimientos de culpa van a producir, hermanos y hermanas, un examen de conciencia que va a agradar a Dios cuando me toque el tiempo de rendir cuentas. De eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas. Si estoy inquieto por haber vivido una cuaresma como Dios manda y siento esos sentimientos de culpa, vamos a canalizarlos bien para que tú experimentes lo que es verdaderamente haberse reconciliado con Dios, tener el favor y la gracia de Dios, lo que se llamaría en la Biblia estar justificados delante de Dios. Y así, hermanos y hermanas, tener la alegría y el gozo de ir hasta donde nos quiere llevar la cuaresma a alcanzar, que es precisamente ese tiempo de Pascua, ese tiempo de gozo, ese tiempo de la gran resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente las bases para un buen examen de conciencia cuando tenemos que acudir a Dios en ese propósito que contiene ese tiempo de este retiro cuaresmal, del ejercicio cuaresmal. Yo quisiera, todas las parábolas, hermanos y hermanas, llevan una moraleja, una enseñanza para todos nosotros, y eso es lo que está haciendo Jesucristo en este momento. Pero yo quisiera que enfrentáramos esta parábola, como un examen de conciencia productivo para nuestras vidas, para saber manejar el sentimiento de culpabilidad que debe estar corriendo por mí al yo estar viviendo en una forma, de respeto, en una forma responsable, todo lo que he escuchado durante esta cuaresma. Pero ver que a veces, hermanos y hermanas, dentro de nosotros hay un publicano y dentro de nosotros hay un fariseo. Yo te recomiendo que te dispongas a leer con calma esta parábola para tu propio examen de conciencia desde ese punto de vista. No ver que yo soy el publicano y los otros son los fariseos. No, porque estaríamos haciendo lo mismo que está haciendo el fariseo ahí. No, esto se alterna en nuestra vida, hermanos y hermanas, en nuestra vocación cristiana, en nuestra espiritualidad, en nuestro camino a la santidad y a la salvación. A veces somos fariseos en nuestro examen de conciencia y a veces somos publicanos. Vamos a aprender de eso hoy, hermanos y hermanas, seriamente, porque va a ser de bendición y de ayuda para, como dije ahorita,
salir justificados, reconciliados y llenos de la gracia de Dios. Fíjate tú que en primer lugar, estos dos individuos, tanto el publicano como el fariseo, están en el mismo lugar, que es el templo, y están realizando la misma actividad. Están hablando en su interior, en ese examen de conciencia. Pero a pesar de todo, hermanos y hermanas, la palabra de Jesucristo en la parábola nos lleva no al exterior de ellos, sino al interior. El viaje que hace Jesús en la parábola es entrar en el interior de ellos, en el corazón, en la conciencia, en el alma, no en las apariencias, hermanos y hermanas. En lo profundo de las conciencias de estos dos hombres, hermanos y hermanas, hay una gran diferencia. Porque lo tenemos que interpretar como dos posturas cuando yo hago examen de conciencia, y ve por esa línea. Dos tipos de examen de conciencias, representa el publicano, representa el fariseo, y yo tengo que tener cuidado de no ligarlos, hermanos y hermanas, o de alguna forma irme solo con uno, especialmente aquel que no agrada a Dios y aquel que entendemos que no causa la justificación delante de Dios. Por lo tanto, la conciencia y el interior de estos dos hombres difiere. Para nosotros está enmarcado en el examen de conciencia. El fariseo, hermanos y hermanas, tiene una conciencia tranquila cuando va a hacer su examen de conciencia, cuando acude al templo y cuando está en presencia de Dios, tiene una conciencia tranquila. El publicano, por su parte, está inquieto por su sentimiento de culpa. Y por ahí vamos agarrando nosotros el verdadero examen de conciencia. Un examen de conciencia es para que nuestra conciencia esté tranquila y bregar, trabajar con el sentimiento de culpa para librarnos de él. Pero un examen de conciencia que termina con una conciencia tranquila, pues hermanos y hermanas, ahorita vamos a ver por qué esto es peligroso, aunque pensemos que pues yo rebusqué y no encontré nada. Vamos a tener que recordar a Pablo cuando lo dice: todos hemos pecado y todos necesitamos de la gracia de parte de Dios. Por lo tanto, el publicano, hermanos y hermanas, está inquieto por su sentimiento de culpa. Hay un remordimiento aquí que le va a ayudar, hermanos y hermanas, y también el remordimiento en el examen de conciencia nos va a ayudar a nosotros mucho. Porque el remordimiento, y escucha esto bien, en tu examen de conciencia, y el estar inquietos por nuestros sentimientos de culpa va a permitir, hermanos y hermanas, que ese publicano, al igual que tú y yo, en nuestro examen de conciencia, salgamos reconciliados, reconfortados del templo, de la confesión, del acto penitencial al cual vamos a acudir. Vamos a salir, como dice la parábola, justificados, reconciliados con Dios. Y eso es lo que yo estoy buscando. Así que el examen de conciencia que tenga esa inquietud, hermanos y hermanas, del sentimiento de culpa, que haya un poco de remordimiento, porque lo vamos a trabajar. Con una inquietud sola de sentimiento de culpa no salvamos nada. Eso es el principio de algo. Con un remordimiento no es arrepentimiento, ¿no? No es arrepentimiento. Tanto el sentimiento de culpa como el remordimiento deben llevarnos al arrepentimiento, al corazón contrito y al alma en dolor. Pero si yo lo dejo solo un sentimiento de culpa y un remordimiento, y pues eso es todo lo que yo siento, hermanos y hermanas, estamos defraudando todo el examen de conciencia y la reconciliación con Dios, de salir nosotros justificados. ¿Qué logra hacer? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo que logra hacer el sentimiento de culpa o remordimiento? Pues, hermanos y hermanas, resuelve la falsa tranquilidad de conciencia. El fariseo, en su examen de conciencia, realmente, al tener la conciencia tranquila, lo que nos está enseñando Jesucristo el Señor es que es falsa tranquilidad, es falsa seguridad. Esa conciencia tiene que estar intranquila, por lo que vive allí mismo Dios en la experiencia de lo que actúa el fariseo y de lo que dice el fariseo, que es lo que está orando por parte de Dios. Le está proyectando a Dios que este hombre debería estar intranquilo y no tranquilo por la forma en que está rindiéndome las cuentas a mí. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es como una protesta de la propia conciencia o contra la conciencia. El sentimiento de culpa, ese remordimiento, protesta contra la falsa tranquilidad de la conciencia, que debe ser también uno
de los logros que hemos podido alcanzar durante este tiempo de Cuaresma en la casa de Dios. Resuelve tanto, hermanos y hermanas, para nosotros lo que está pasando aquí, que entonces nosotros vamos a tener que entender que de alguna forma choca la realidad mía con lo que en apariencia le estoy presentando a Dios. Remover, hermanos y hermanas, un poco nuestro interior. Hacerlo que se mueva. Cuando movemos los objetos de una mesa, como que se caen, ¿verdad? Y parece como que estamos desordenando o creando un desastre. Pero a veces hay que removernos para salir de la falsa seguridad y de la falsa estima que podemos tener nosotros de hallarnos, ese es el peligro, limpios delante de Dios, totalmente limpios delante de Dios. Contra la conciencia, para moverla, removerla, y es lo que llamamos por ahí también el cargo de conciencia, contra mi existencia que se ha convertido en una de autosatisfecha. El que no encuentra pecado tiene una conciencia autosatisfecha y tiene una existencia autosatisfecha. Eso es lo que le pasa al fariseo en su examen de conciencia. Eso no puede estar en nuestro examen de conciencia, hermanos y hermanas. Es como, ¿cómo ponemos esto para que tú lo puedas entender? ¿Por qué necesito estar inquieto por sentimientos de culpa? ¿O por qué necesito yo ver el remordimiento que me va a ayudar a llevar al verdadero arrepentimiento? Pues es como el dolor físico, hermanos y hermanas. Si tú y yo no sentimos dolor físico, el dolor físico es necesario para saber que hay una alteración corporal del funcionamiento normal. Si no fuera por ese aviso, por parte del dolor físico, nosotros no sabemos que algo nos duele, que algo está mal, que algo no está funcionando bien, correctamente, o que hay un elemento extraño en nuestro cuerpo, empieza a dolernos el cuerpo. Por eso es el peligro. ¿Cuál es el peligro de esas enfermedades silenciosas, de un cáncer silencioso? ¿Cuál es el peligro? Que cuando tú vienes a ver, estás cubierto totalmente de cáncer, porque el cáncer no presentó dolores, una sintomatología, no la presentó, síntomas, no hubo quejas, no hubo dolor. Sin embargo, eso estaba trabajando en ti, y cuando vienes a descubrirlo, lamentablemente, ya no hay esperanza de vida. El dolor físico entonces es necesario en el cuerpo como una advertencia de que algo no está funcionando bien. El sentimiento de culpa y el remordimiento es necesario en el examen de conciencia para dejarnos saber que algo no está funcionando bien. ¿Y qué hago yo entonces? Buscar el arrepentimiento y buscar la confesión delante de Dios. Puede ser, hermanos y hermanas, que este fariseo, entre lo que entendemos nosotros en la parábola, esté diciendo la verdad. Puede ser que esté diciendo la verdad cuando él dice y aclara delante de Dios, ¿verdad? Que pues que él no ha cometido ciertos pecados y que él paga su diezmo 2 veces al día y que él pues no es un ladrón o que él no comete adulterio. No vamos a juzgar eso, hermanos y hermanas, porque ese es su examen de conciencia. Puede decir que esté diciendo la verdad. Y el publicano, dentro de lo que está haciendo, que se considera un pecador, pues esas cosas, hermanos y hermanas, están ahí, pero son privadas de ellos, ¿verdad? Si lo hice bien o si lo hizo mal, es tu asunto con Dios. Y en esta parábola no es fijarnos en eso, hermanos y hermanas, porque yo diría que eso no es lo importante aquí. Si él cumplió bien, si él no cumplió bien, eso no es lo importante, aunque es la causa, ¿verdad?, que está motivando mi examen de conciencia y mi camino hacia la reconciliación. Pero aquí, hermanos y hermanas, es cómo está formado el examen de conciencia, la formación de mi análisis, de mi estado de situación de gracia o pecado delante de Dios, en qué herramientas utilicé yo, desde dónde yo partí para presentarme delante de Dios. El fariseo, hermanos y hermanas, no sabe que tiene culpa. El fariseo aquí, lamentablemente, su examen de conciencia lo ha dejado libre de culpa. Entonces tiene una conciencia, hermanos y hermanas, completamente clara. Y el peligro de todo esto es el silencio de su conciencia, que me tiene que llamar la atención. Aquí lo discutimos cuando hablamos de la tranquilidad de la conciencia,
porque todo se vuelve tan familiar, todo pues ya es como costumbre, todo es como tradición, esa es la moda, así se vive en el siglo XXI, eso es lo que hace la nueva generación, ¿verdad? De los millennials, así es que se comportan. Pues no se me intranquiliza la conciencia, el silencio de la conciencia. Por ejemplo, ante un programa, ante un juego de video que provoca la violencia, hermanos y hermanas, pues si tú estás tranquilo con eso, pues algo no marcha bien, hermanos y hermanas. Eso es una falsa seguridad, eso es falsa tranquilidad de conciencia. Por lo tanto, ahí está el problema que tiene este hombre y el examen de conciencia que no le va a dar los frutos que está buscando. Lo que hace, hermanos y hermanas, es impenetrable para Dios. Cuando uno toma esa postura, uno se vuelve impenetrable para Dios y Dios no puede entrar. Yo no le permito entrar para que Dios haga lo que tiene que hacer. Librarme del pecado, sacarme del pecado, purificarme, reconciliarme, dame su perdón y darme su gracia. Acuérdate de eso, tu examen de conciencia es para que Dios pueda entrar, no es para cerrarle las puertas a Dios. Y no solamente un examen de conciencia ante Dios, sino ante los hombres, porque yo el examen de conciencia lo tengo que basar en eso, en mi relación con Dios, en mi relación con el prójimo y en mi relación con mi propia persona. Así que nunca, hermanos y hermanas, hagamos un examen de conciencia donde nuestra postura sea impenetrable para Dios. No, dale acceso a que Dios entre a hacer lo que Dios tiene que hacer. El publicano, hermanos y hermanas, por su parte, en su examen de conciencia, lo que tiene es un grito de conciencia. Es un grito, por no decir un cargo de conciencia, ¿verdad? Es un grito de conciencia que lo hace capaz de la verdad y del amor que tiene Dios. Lleva el peso, hermanos y hermanas, y lleva sobre todo lo que es la humildad. Fíjate en las posturas que hay aquí, ¿no? Las posturas y el gesto están exteriorizando y proyectando lo que llevan dentro. De pie y de cerca ante el Santísimo de Dios, el fariseo comienza su examen de conciencia. Y al empezar su examen de conciencia, hermanos y hermanas, su conciencia está tranquila. El publicano, por su parte, de distancia, arrodillado, sin levantar los ojos al cielo y dándose el golpe en el pecho con el mea culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Fíjate en el gesto. Por eso estamos hablando, aquí hay que ver cómo oran y cómo actúan ambos. ¿Por qué? Porque proyecta mucho, aunque está proyectando todo lo que hay en el interior, también está proyectando mucho de lo que hay en el exterior. Y aquí entonces, hermanas y hermanas, vemos el examen de conciencia del publicano, le abre las puertas, permite que Dios penetre, entre y comience la limpieza, porque está buscando la verdad y la verdad llegó a él, porque está buscando el amor y el amor llegó a él. Aquí, cuidado, hermanos y hermanas, utilizar la confesión, la penitencia para felicitarse a uno mismo, eso es un grave error. Quítalo, que no esté en ti, desaparece eso. Fíjate otra vez en el examen de conciencia del fariseo, que no es tanto la persona, sino cómo lo hace. Tengamos cuidado cómo oramos delante de Dios cuando vamos a pedir perdón. Tengamos cuidado con los gestos y cómo actuamos delante de Dios. Cuidado, hermanos y hermanas, con la arrogancia dentro del examen de conciencia. Cuidado con la autosuficiencia dentro del examen de conciencia, diciéndole eso a Dios. Cuidado con convertir tu oración delante de Dios por el perdón de los pecados en un monólogo para autoelevarte, autoalabarte. ¿Qué hagamos con eso, hermanos y hermanas? Estás como solicitando aplausos de parte de Dios porque yo no hago esto y yo no soy como los demás. Cuidado con ese tipo de acercamiento en el examen de conciencia hacia nuestro Dios. Se compara, hermanos y hermanas, lamentablemente a la comparación que hace el fariseo es para verse superior. Cuando uno se compara, hermanos y hermanas, uno lo que hace es que se separa de los demás para hacerse superior.
Ningún examen de conciencia te compara con el prójimo, y menos con el que está caído en dolor, en sufrimiento, o como dice la palabra, que su vida esté empaquetada, está llena de pecado, es lo que debo decir. Si tu vida está de una forma, en un examen de conciencia, comparando con los demás, por la carga que llevan los demás en su pecado, que sea público, en cómo han caído, en la fragilidad que tienen. No, hermanos y hermanas, la comparación de nosotros es con Dios, porque Dios es el único que está libre de pecado. Dios es el único que es perfecto. Dios es el único que es santo en esa gloria, hermanos y hermanas. Pues la comparación tiene que ir en torno de Dios, no de los que están pasando por su batalla espiritual, por su corazón dividido, porque han tocado fondo, hermanos y hermanas. Nunca te compares con ellos. Y a la misma vez lo que nosotros vemos es que ese examen de conciencia va creando en la persona una cierta autoridad. ¿Para qué? Para juzgar severamente al prójimo. No soy como este publicano. Para juzgar al prójimo. No podemos caer en eso. Cumple, hermanos y hermanas, el examen de conciencia del fariseo la observancia religiosa, pero carece de misericordia. Sería una conclusión de ese examen de conciencia. Cumple con las prácticas religiosas, cumple con la observancia de la ley, pero lamentablemente no tiene misericordia. Ya ahí hay un pecado. ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila si ya ahí hay un pecado que se nota en lo que estamos hablando y en lo que estamos diciendo? Cree, hermanos y hermanas, que lo bueno que es, Él merece recompensa por parte de Dios. Eso no se lleva a la confesión. Eso no se lleva al examen de conciencia. Al examen de conciencia lo que se lleva no es lo bueno que yo he hecho que me debo de ganar la recompensa de parte de Dios. Al examen de conciencia, a la confesión, a la penitencia se lleva lo mal que yo he obrado que no me permite la recompensa de Dios. Por ahí va dirigido eso. El publicano tiene ese elemento en su examen de conciencia. El publicano ora, hermanos y hermanas, y actúa con sencillez. Ora y actúa con humildad. Ora y actúa con total confianza en su sentimiento de culpabilidad, en su remordimiento, en su arrepentimiento y en el pedirle a Dios el perdón que tanto necesita. Dios no apoya, hermanos y hermanas, el examen de conciencia en lo que está envuelto el publicano, que para aquel tiempo el oficio de recaudador de impuestos era visto bien mal, porque se trabajaba para un gobierno pagano, se recogía dinero para templos paganos, para ídolos paganos, porque eso era lo que hacían los romanos con gran parte del dinero, para grandes batallas, para conquistar y conquistar el imperio, para botarlo en grandes fiestas y perder todo el dinero. Y además pues eran paganos, entonces se veían mal los cobradores de impuestos, los recaudadores de impuestos. No es el sentido que hoy estamos hablando, ¿verdad? Como vemos hoy a los recaudadores de impuestos. Pero en aquel tiempo, hermanos y hermanas, no creas tú que se está justificando el oficio del publicano. No, el oficio del publicano es malo, muy bien, y por eso es que siente vergüenza por el trabajo que él tiene. Pero lo que Dios valora, hermanos y hermanas, en el examen de conciencia que presenta el publicano, que es también el examen de conciencia que debemos presentar nosotros, es la humildad, es el arrepentimiento, es el deseo de conversión. El publicano está avergonzado. Y es bueno que esté avergonzado, porque la vergüenza me lleva, hermanos y hermanas, a buscar de Dios. El publicano es una persona reconciliada con Dios. El publicano es una persona en gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir que salió justificado y regresó a su casa justificado, tanto delante de Dios como ahora delante del prójimo. Y por ahí es que tiene que ir nuestro examen de conciencia, hermanos y hermanas. Vamos a concluir con el Salmo 50. De hecho, ¿quieres suplementos para la palabra de hoy en un examen de conciencia? Esa lectura de Oseas 6, que está hoy en la primera lectura, ahí está bien clara. Quiero misericordia y no sacrificios. También la puedes leer. Y el Salmo es el Salmo 50, que siempre se utiliza como un salmo para el examen de conciencia y de penitencia. Quiero misericordia y no sacrificios también. Pero ¿qué
Dos versículos que te quiero llevar yo para concluir con esto. Esta sería nuestra conclusión. Porque estos dos versículos del Salmo 50 de lo que hablan es que uno tiene que tener conocimiento de sus pecados cuando hace examen de conciencia, porque el examen de conciencia no es para exculparme o para decir lo bueno que yo soy. O sea que es necesario tenerlo. Y también este Salmo 50 nos habla de en qué condición debo yo de presentarme delante de Dios para recibir el perdón. Entonces eso está claro si lo quieres leer hoy en el Salmo 50 o en tu examen de conciencia en el versículo 5. Y escucha lo que dice. Pues mi falta yo bien conozco. La conozco bien. Cuando hago mi examen de conciencia aparece mi falta porque la conozco. Y mi pecado está siempre ante mí. Claro, si no me he librado de él, si no lo he sacado, está delante de mí, lo conozco y está delante de mí porque no he salido de él. Contra ti solo pequé, lo que es malo ante tus ojos, yo lo hice. Ese es el examen de conciencia, mi culpa, mi gran culpa, y te pido perdón, Señor. Y finalmente el Salmo 50, en el versículo 19, nos dice qué es lo que busca Dios, y esto tú lo sabes de memoria. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Lo que comúnmente se conoce como un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Pues hermanos y hermanas, tiempo de llevar a los logros la cuaresma, el fruto de la cuaresma. Mi regreso a la casa del Padre, lleno de la santificación, de la reconciliación y con el perdón único que me puede dar el Dios del cielo, quien borra todo y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Veamos esto hoy desde ese punto de vista para que todos, hermanos y hermanas, podamos ir a esa experiencia maravillosa de los 50 días de Pascua para estar llenos de gozo, de júbilo y de alegría. Oremos. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, lo dejamos ahí en el nombre de Dios. Mañana otro evangelio y otra meditación y reflexión. Vamos a comenzar la cuarta y última semana del tiempo de Cuaresma, la cual será de bendición. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.